Gracias, presidente. Creo que no les va a gustar mucho porque son 6 minutos, así que para que nos pongamos cómodos. Estamos hablando de un gobierno que ya ni siquiera se habla de mal manejo, se habla de cero manejo. Y si bien creo que hacemos con toda razón nuestro uso legítimo del mecanismo de interpelación, no tengo mucha expectativa de esta serie de interpelaciones que sin duda apoyo, pero de las cuales no se puede esperar cuando los propios ministros, y por su intermedio presidente, como el ministro que tenemos aquí sentado, dice que se entera de las cosas que pasan de su cartera por televisión. O sea, si este nivel, ¿no es cierto?, de manejo de gobierno tenemos, donde el propio ministro, el propio gabinete no sabe lo que ocurre en el país, creo que hay poco que esperar en medio de las preguntas que se han realizado. Más de 138 preguntas, imagínese, señor presidente, algunas con 10, 15, 30 segundos de respuesta. Y me refiero a este detalle, al descontrol y al desgobierno, precisamente porque hoy se habla de fallecidos y creo que expresar nuestra solidaridad con los últimos soldados fallecidos en Ilave tiene mucho también que ver con este racismo y discriminación que hoy evidenciamos y que se ha normalizado incluso en este Congreso. Porque esos soldados que han fallecido son soldados de 19 y 20 años de edad, miembros de la comunidad, son hijos, sobrinos, primos, hermanos de la comunidad. Y esos soldados, y yo tengo acá una fuente, para que aquí nadie me pide que retire la palabra, que es su opinión, de los testimonios, se ha mencionado el fallecimiento, el atroz fallecimiento, asesinato del suboficial Sonco. Y se ha mencionado el fallecimiento en el río de esos soldados. ¿Y qué dicen los padres del suboficial Sonco? Que se vaya este gobierno asesino. ¿Y qué dicen los familiares de los soldados ahogados? Que se largue este gobierno asesino. Y no lo dice Sigrid Bazán. Jamás, abro comillas, jamás nos vamos a rendir. Sobrino, usted ha sido y ha decidido servir a la patria, no servir a estos gobiernos corruptos. Este gobierno corrupto tiene que caer, aunque nos cueste la vida. Cierro comillas. ¿De quién es esa cita? Lucio Montalico Tácora, tío del soldado Carlos Daniel Mamani Montalico, quien murió ahogado el domingo 5 de marzo tras cruzar el río Ilave por orden del capitán del Ejército del Perú, Josué Frisancho Lazo. Este señor, que claro, convenientemente nadie menciona cuando se habla de los fallecidos y particularmente de estos soldados, este señor ha sido denunciado por haber arrastrado de los pelos a su esposa. Este señor del Ejército ha sido denunciado por violencia sexual. Nadie habla de este señor que ordenó que esos soldados finalmente se atrevieran a ingresar y finalmente eso les quitara la vida. De igual manera, el entierro de Franz Juan Canaza Caguaya, de 20 años, ocurrió hace poco y el padre de la víctima responsabilizó de lo ocurrido al gobierno y a los mandos del ejército. Y deslindó públicamente, no yo, señor presidente, el padre de una víctima. Y respetemos aquí las palabras que yo estoy citando, no son mías. El padre de la víctima ha deslindado de la versión del Comando Conjunto que pretende responsabilizar de los decesos a los comuneros aymaras, porque estas personas estos soldados pertenecían a la comunidad, señor presidente. Y yo quiero mencionar estas cosas porque estamos en un gobierno que se lava las manos de una manera tan descarada que dice enterarse incluso seguramente de lo que ocurrió en Puno por algún periódico, por algún canal de televisión, y que responsabiliza a un pueblo que más bien hoy llora a sus muertos, que incluso de las fuerzas del orden son suyos, son de su población, son jovencitos de 19 años, señor presidente. Y es una lástima que pese a que todo esto ocurre, hoy no haya ninguna investigación ni de los 48 fallecidos, ni del policía, ni del suboficial Sonco, ni de estos soldados que esté dándonos alguna respuesta de quiénes son los que están matando y enfrentando a peruanos contra peruanos, a jóvenes que, recordemos, fueron encontrados a mucha distancia de los aeropuertos tomados, como ocurrió en Puno, cuando teníamos a 2 jóvenes peruanos asesinados, uno al salir de una discoteca, otro salía de un tragamonedas. Esa es la democracia. Ahí están nuestros fallecidos. No hay que buscar entre las piedras, no hay que buscar entre las tomas. Ahí están los jóvenes, algunos menores de edad,
que fallecían. ¿Y sabe qué ocurre, señor presidente, con esto y con el ministro que tenemos hoy sentado? Ocurre que la gente en regiones habla de justicia popular, porque hay un desprestigio a nuestras fuerzas del orden, un lamentable desprestigio, porque acá creo que las fuerzas del orden se valoran y se respetan, deben defender a los peruanos, pero hoy, con ese manejo del gobierno que se lava las manos de los asesinatos, de los abusos y de lo que ocurre, solamente el gobierno está contribuyendo a más desprestigio de nuestros oficiales, suboficiales y quienes hacen bien las cosas dentro de su institución, presidente. Es un gobierno repudiado por todos los peruanos, por la comunidad internacional. 7 relatores de la ONU han pedido explicaciones al Perú. Es un escándalo. Y todos sabemos, señor presidente, y con esto termino, cuando este gobierno deje de ser útil a oscuros intereses, van a dejarlo caer. Este gobierno caerá y la justicia va a llegar tarde o temprano. Muchas gracias, señor presidente.